verdad un poco ajetreado, intentando encontrar casa, pero la verdad que me estáis ayudando desde el club una barbaridad y estoy muy contento de estar aquí. Yo siempre tengo plena confianza en mí mismo y bueno, no va a ser diferente. Sé que es un cambio grande, sé que va a tener un proceso de adaptación y esperemos que sea lo más rápido posible. Es la palabra, tú lo has dicho, ilusión, mucha ilusión de estar aquí, de ponerme ya la vestimenta del Sevilla, de conocer a los compañeros, de todo esto que estamos viendo, las instalaciones, y estoy muy ilusionado y con ganas de comenzar. Yo vengo aquí con la máxima humildad y también con mucha hambre de poder hacer las cosas bien aquí en el Sevilla y con mucha ilusión sobre todo. Obviamente siento que tengo que venir aquí, siento que es un club que es de lo mejor que hay en Europa, siento que es una oportunidad para mí para crecer como jugador, como persona y lo primero que se me pasa es que tengo que estar aquí. Sí, es un reto, tanto en lo colectivo, tanto en lo personal y bueno, yo creo que si todos remamos hacia la misma dirección y bueno, podemos volver a donde se merece el Sevilla y por lo tanto yo también crecer y con muchas ganas de que empiece esto. Sé dónde estoy, ya me la han comentado, pero bueno, yo creo que la exigencia esa también es buena, ¿no? Para que uno pueda sacar su máximo potencial y al final este club y esta afición te va a exigir eso y por mi parte dar todo lo que tengo de mí para rendir al máximo en el campo. Sí, yo muy contento de estar con él. Tuve una etapa muy bonita allí en el filial del Barça con él, un buen recuerdo. Así que el entrenador pues te conozca y demás, pues aún mejor que mejor. Fue una etapa bonita en la que él me hace debutar en el filial del Barça, yo siendo juvenil de segundo año, y él me da esa oportunidad de debutar y luego el siguiente año lo hago completo con el filial, con él, y bueno, recuerdo que fue una etapa muy bonita de mucho crecimiento porque al final él te exige mucho en los entrenamientos y para un chico joven eso yo creo que es importante. Yo creo que él apuesta por la gente joven y apuesta sobre todo por el rendimiento, ¿no? Como es lógico, y si él ve que un chaval joven rinde, pues lo va a poner sin problema. Entonces, bueno, yo creo que vengo en un momento bueno para venir yo aquí, de las circunstancias que vengo y en las circunstancias que está el Sevilla para construir un Sevilla que vuelva a estar en donde se merece. Sí, yo sobre todo en categorías inferiores he sido más 9. Sí que es verdad que yo me siento mejor de 10, pero por ejemplo en Barça no había esa posición de media punta, entonces pues me colocaban ahí como un poco falso 9. Y sí que es verdad que antes en Cornellá en categorías inferiores sí que he jugado como más de enganche también, porque jugábamos con 2 arriba, y entonces uno era más de referencia y yo un poquito por detrás. Sí, siempre yo lo tenía claro que el paso natural para mí era jugar un poquito más retrasado y bueno, en el Racing encontré ese sitio ideal y bueno, me ha ido muy bien, así que muy contento. He mejorado mucho en eso, en a lo mejor abrir el balón a banda y llegar lo más que pueda ahí al área, que yo creo que eso es importante porque al final es ahí donde se hace daño y es donde se hacen los goles. Y bueno, es estar en constante mejora para dar lo máximo para el equipo. Sí, al final es mi manera de entenderlo y es pues al final lo que yo intento hacer, dar lo máximo tanto defensivo como en ataque, porque es que las dos facetas son igual de importantes, creo yo. En Benjamines. Había otro chaval que se llamaba como yo y yo era más pequeñito y para distinguirnos el entrenador pues le surgió decirme esto y hasta el día de hoy. Con mucho cariño, me ha ido bien, entonces ¿para qué cambiar, no? Si las cosas van bien y funcionan, todo el mundo ya me conoce de esta manera, entonces estoy feliz de ello. Bueno, frío, no sé si llamarlo frío, alguna vez lo he dicho, pero frío como persona no soy. Sí que es verdad que al final te intentas aislar de
de todo el ruido que tienes al alrededor, porque yo creo que si nos fijamos mucho en eso y un día estás eres el mejor y otro día eres el peor, tu cabeza acaba loca. Entonces yo intento que todo lo que escuche o demás me venga bien y sea para algo bueno. Hombre, ahí cuando llegas al área, el delantero no se lo piensa mucho, ¿no? Y este año, por suerte, me han entrado casi todas, así que bueno, muy contento, pero sobre todo es por todo lo que venía haciendo, ¿no? Que el trabajo que ha llevado que yo haga esos goles fuera del campo, dentro del campo, y yo creo que al final lo importante es estar ahí, trabajar duro, aprender, mejorar, y entonces las cosas al final acaban llegando. Lo he pensado alguna vez, no lo he querido imaginar mucho, porque ojalá verlo en directo, pero me paro a pensarlo en un momento y la verdad que me haría mucha ilusión. Y como te digo, ¿no? Eso llegará si van bien las cosas, y las cosas van bien si pones todo de tu parte. Así que yo eso lo tengo muy claro y bueno, ojalá lleguen esos momentos. Hoy estoy súper feliz de estar aquí, de ver las instalaciones, ¿no? Que son increíbles, de estar con la gente del club, bueno, de estar súper ilusionado de que esto comience, de conocer a los compañeros, como ya he dicho antes, y es un orgullo también, ¿no? de todos estos años que he trabajado mucho, a pesar de que soy joven, pues he trabajado mucho para que este momento pueda llegar, y ahora solo pienso en poder aprovecharlo. No he tenido la oportunidad de estar en directo, pero obviamente por la tele lo he visto, he preguntado a gente y es algo que quiero vivir en persona, estando en el campo, que tiene que ser una locura, ¿no? Y ya solo entrar y escuchar el himno con toda la gente cantándolo, yo creo que para un jugador no hay cosa más bonita. Más o menos ya me lo sabía, la verdad. Es un himno muy bonito que se escucha y se aprende rápido. Difícil, ¿no? Pero el mensaje que lanza la afición es que el Sevilla es el Sevilla, ¿no? Y vamos a volver donde se merece el club, donde se merece esta afición, que estoy convencido de que este año va a ser un año bonito.